Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Hoy tenemos el webinar de nuestra representada Hit Micro, de la mano de Ricardo León, que es el PDM encargado de todo lo que es la línea termográfica portátiles y cámaras acústicas de Hit Micro para Latinoamérica. Un poco la idea es focalizarnos en la aplicación eléctrica de baja tensión, porque venimos ya desde 2023 con Micro desarrollando el mercado de la tecnología acá en Argentina. Y tenemos, la verdad, bastantes clientes, consultas, dudas, y un poco la idea de, del webinar es poder desarnarlos un poco, ¿no? Y ayudarlos a que la experiencia sea un poco mejor, y poder usar las cámaras de forma más eficiente, o en el caso de que estén en la duda de adquirir alguna cámara, poder ayudarlos a entender en qué situación los ayudaría, les conveniría el tema de la termografía en su ambiente laboral. Ricardo, si te parece bien, arrancamos cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo León, BDM o Gerente de Desarrollo de Negocio para América Latina de Jaimicro, enfocado y especialista en la área de termografía portátil y lo que es ultrasonido acústico a través de las cámaras acústicas. El día de hoy vamos a abordar el tema de aplicaciones eléctricas en baja tensión, viendo de pronto diversas soluciones que se van de pronto digamos que enfocando en ciertas situaciones, o digamos que hay diversos tipos de productos o soluciones en termografía que podemos, digamos que sacarle el mejor provecho según sea el tipo de requerimiento, el tipo de calidad y el tipo de procedimiento o proceso que hagamos. En esta idea, en este enfoque, la idea es que de pronto abordemos un producto muy interesante que es la serie Mini. La serie Mini son módulos termográficos los cuales vamos a poder de pronto empalmar o acoplar directamente a un teléfono, haciendo que este de pronto tenga la visualización de termografía con punto de referencia para muchas situaciones que son interesantes. No siendo más, ¿por qué hacer medición de termografía? Primero, verifiquemos que el tema del infrarrojo es una tecnología que nos permite captar los fotones o energía infrarroja en la energía a nivel superficial de un componente o un elemento que queremos inspeccionar, al cual vamos a captar de una forma indirecta la temperatura que irradia directamente. Y a través del pequeño detector que está, o la matriz de FPA que tiene el equipo, podamos identificar una matriz visual o un campo de enfoque visual sobre un componente y armemos una imagen como tal, o un patrón visual, un patrón térmico. Esto lo hacemos con el fin de pronto de poder identificar anomalías de temperatura, no más que de pronto un punto caliente que muchas veces mal llamamos, porque realmente va dependiendo del tipo de aplicación, que puede ser baja temperatura, alta temperatura, dependiendo del tipo de componente, su forma de funcionar y las temperaturas que pueden ser nomenclatadas o enfocadas en su umbral al cual no debe nunca sobrepasar. Esto muchas veces es asociado a todo lo que son componentes que están constantemente moviéndose, están energizados, son de difícil acceso, digamos que son críticos, que quizás de pronto en ciertas situaciones podemos llegar a contaminar el proceso o simplemente por el tipo de agentes contaminantes no nos podemos acercar lo suficiente. El tema de hacer tomografía es importante en todo lo que son sistemas eléctricos y mecánicos, que muchas veces es lo que a lo cual de pronto realizamos algún tipo de inspección, dependiendo si el equipo es rotativo, si está estático, si está montado, si depende de todo un sistema para realizar algún tipo de trabajo. Todo componente que esté de pronto realizando algún tipo de trabajo va a generar fricción o calor simplemente por su labor del día a día, dependiendo de su estado físico, de cuándo se hizo mantenimiento, de si está subdimensionado, sobredimensionado, la cantidad de carga que mueve, va a poder mostrar un patrón que nos va a ayudar a indicar qué está pasando. El calentamiento genera una falla y muchas veces lo importante es
cuando no tengo inclusive el equipo apropiado, estar de pronto utilizando referencias o una visual de otro equipo que esté en las mismas situaciones, pero quizás equipo nuevo, quizás ya se le hizo un mantenimiento y poder comparar visualmente un componente con respecto a otro. Y eso me ayuda a diferenciar cuando un componente puede estar comenzando a mostrar fatiga, deterioro, exceso de temperatura que lo va a conllevar digamos que a un daño. Muchas veces no es el componente el que nos importa, es aguas abajo lo que él puede manejar, controlar o cuidar. Entonces siempre es importante el poder tener un patrón visual de una referencia con respecto a lo que yo quiero comparar o contrarrestar. Así que vamos a poder verificar y poder identificar si un componente es igual a otro porque este me está mostrando un patrón un poco diferente. Dentro de ese, quiero abordar primero todo lo que es la serie mini. Esa serie mini son unos componentes o unos adaptadores que permiten que un celular, aunque un smartphone, pueda ampliar su capacidad, además de todo lo que sabemos que pues, es prácticamente un computador y permita captar la energía infrarrojo que está de la superficie del componente que queremos. Puede variar dependiendo del tipo o el módulo que tengamos, entre si de pronto es un poco de mayor distancia, menor distancia, el tema de resolución o nivel de detalle. Todos estos equipos de high micro tienen algo en particular. Todos tienen una garantía de 10 años el detector, 3 años el equipo y 2 años. En este caso no incluye eso porque no tienen batería interna como otros fabricantes, lo que limita su uso. Aquí dependemos de la carga mínima que consume del celular, lo que nos puede frenar muchísimo trabajo, que no dependamos de que si está cargada o no para que pueda realizar una maniobra, con excepción de la Mini X, que sí tiene una batería interna que le da autonomía hasta de 4 horas. También otro punto importante es su velocidad de refresco. Podemos encontrar que hay situaciones en las cuales los equipos o los componentes no son estáticos, no están montados sobre algo, sino que van rotando, o más que todo sistemas dinámicos y mecánicos en los cuales queremos inspeccionar el proceso de cómo funciona, de cómo se mueve y genera de pronto algún tipo de cambio de temperatura en alguna parte de dicha superficie. Estos equipos mínimos son a 25 hercios. Todos estos módulos son lo suficientemente rápidos que si pasas la mano nunca se va a quedar congelado y no debes esperar a que la cámara se estabilice a la velocidad a la cual el componente o el elemento está rotando en tu panorámica. Eso es bastante importante. Este tipo de módulos mini es muy útil para muchísimas circunstancias en las cuales y quizás no estamos en industria y nos permiten el tener el teléfono en la mano para poder hacer tomas, hacer seguimientos, chequeos o supervisar. Así que es muy importante todos los que somos aficionados a la tecnología que nos puede servir para nuestro día a día. Verificar una toma de aire acondicionado, verificar el sistema de calefacción, verificar quizás de pronto la temperatura del motor de nuestro carro, digamos que ver el tema de los neumáticos si están muy desgastados, simplemente por el exceso de temperatura que tenga en él, podemos verificar qué tan abrupto es el desgaste. Todos los que tenemos una vivienda o los que están trabajando con viviendas en los sistemas eléctricos, quizás de pronto en el tema del calentador de agua, los que trabajamos de pronto nos gusta tener de pronto una cocina con un horno o que nos gusta de pronto tener un barbecue para hacer asados, podemos verificar las temperaturas. Todos los que son electricistas, inspectores mecánicos, técnicos automotrices, profesional de climatización, por ahí hace un momento alguien hablaba de si el enfoque iba a ser climatización, esto es un poco más abierto, pero también nos va a servir para verificar todo lo que son sistemas HVAC, calefacción, ventilación, aires acondicionados, todo lo que de pronto puede conllevar digamos que a construcción, a puentes térmicos, presencia de humedad o infiltraciones de aire cuando no hay buenos sellados, inclusive cuando los revestimientos son pobres y permite que de pronto se cuele el aire o digamos que no aísle térmicamente bien el exterior con respecto a lo que está en su interior, evitando o haciendo que el confort se vea perjudicado. Todo lo que son inspección en edificios, inspección en sistemas de climatización, sistemas automotrices, sistemas eléctricos, mecánicos, todo lo que trabajan con PCBs, tarjetas electrónicos, circuitos impresos.
y a nivel exterior. Entonces aquí vamos a poder visualizar que hay una gran cantidad de situaciones en las cuales un equipo como este, un módulo termográfico, empalmado a una cámara usando un pequeño aplicativo que se llama High Micro Viewer, en las nuevas tecnologías de teléfonos lo coge de una forma automática. Algunos otros teléfonos que de pronto pueden ser un poquito más anteriores, nos va a exigir que de pronto nos vayamos internamente a configuración y busquemos un módulo que se llama OTD. Eso nos permite de pronto configurar para que el conector tipo C nos lo reconozca automáticamente. Gran ventaja que tenemos, muchísimos de estos componentes son tanto para iOS como Android, con excepción de la Midres, que exclusivamente está para Android. Bien, así que vamos a ver a los que trabajan de pronto en tiendas, por ejemplo, de alimentos, los que trabajan de pronto en supermercados, los que trabajan de pronto con puestos de comidas rápidas, restaurantes, todo lo que es la línea de frío, todo lo que son, digamos que los hornos, verificar en su interior, ver cuando si se puede abrir la puerta y que no sea por radiación, sino simplemente el calentamiento, poder verificar si digamos que el calor se está refractando internamente como debe ser o si hay taponamientos. Eso lo vamos a poder verificar. En lugares donde hay cuartos fríos y queremos ver si hay pérdida de pronto del revestimiento que aísle la cadena de frío hacia el interior, o más bien siempre sabemos que el calor va de lo más caliente a lo menos caliente hasta que llega a un punto de equilibrio. Muchas veces no están bien selladas y el calor se cuela, poniendo en riesgo, aumentando la temperatura de ciertos alimentos. Todos los que trabajan digamos que con cuerpos vivos, seres humanos, animales, de pronto los que trabajan inclusive verificando golpes y demás van a poder ver los cambios de temperatura que pueden existir cuando alguien está lastimado, inclusive cuando hay problemas de necrosis. Los que trabajan con computadores, con tarjetas electrónicas de alto valor, celulares, y quieren verificar esas tarjetas electrónicas que de pronto un componente al alimentarlo genera sobrecalentamiento a través de una cámara termográfica o estos módulos termográficos, vamos a poder ver su desempeño. Los que trabajan con HVAC en el tema de revestimientos o el poliuretano o polietileno que usan como un separador entre las capas de pared interna y externa, en algunos lugares lo usan así, en otros construyen con cemento, no va al caso. Los que trabajan con torres de enfriamiento, sistemas de calefacción o ventilación, ver de pronto donde inclusive cuando se usa aire acondicionado, el tema de goteras por una falta digamos, de mantenimiento puede generar humedad y que pueda alcanzar el yeso o el separador que pueda poner en riesgo digamos que esa capa del techo. Inclusive podemos buscar humedades en baños y en ciertas situaciones. Todos los que trabajan a nivel de pronto de automotriz, motos, autos, ya sea de bajo o de alta gama, van a poder verificar la temperatura de los motores, de todo lo que son de pronto el cuero o el tapizado interno que muchas veces viene con calentamiento, como para mantener el calor si es un lugar excesivamente frío, ver de pronto si hay taponamientos de algún tipo. Primero que todo, quiero que alguien me confirme si están escuchándome bien, si ven, digamos que bien mi presentación, que a veces el internet se retrasa y se queda congelada. Voy aquí a Sí, ponerlo en modo presentación. Sí, sí, se sí, ve se escucha perfectamente ahí, bien, se te se ve escucha bien. perfecto. Sí, se ve Perfecto, perfecto. Fuerte y claro. perfecto. Sin Sí, problemas. Hay sí, ahora equipos de sí, al estos principio módulos. no, pero ya solucioné el tema, gracias. Ahí puse Listo. que dice Karina lo mío, pero en realidad soy Sergio. Karina es mi señora. No se preocupe. Hay módulos térmicos que vienen con enfoque fijo y enfoque manual. Los de enfoque manual tienen mayor alcance. Todo lo que es, por ejemplo, la Mini 2B2 Plus y la Mini 3 y la Mini X tienen ese enfoque que permite que de pronto una persona con cierto nivel de conocimiento pueda enfocarlo como se maneja en los antiguos binoculares. La serie Mini E X, la Mini E, la Mini 2 son fijas y tienes que estar a una distancia un poco más acercada, más o menos entre 1 metro y máximo unos 2,5 metros. Las otras permiten, depende del tamaño del objetivo, enfocar y de pronto tener mejor posibilidad de ajuste.
Todos los que trabajan con tarjetas, digamos que inclusive con paneles solares a nivel de pronto residencial o comercial, que vamos a un edificio, tienen 10 paneles solares, que vamos a una oficina, tienen 5 paneles, o los que tienen inclusive en una casa paneles para alimentar la iluminación, de pronto el sistema de refrigeración o calefacción, por lo menos en el día, mientras hay hora pico solar, podemos verificar la estructura del panel, verificar los diodos de derivación, las tarjetas, verificar los conectores MC4, los empalmes, el convertidor. Muchas veces se maneja en todo lo que son de pronto sistemas críticos como el banco de baterías. Podemos corroborar todos esos componentes para ver cómo están funcionando a través de un módulo térmico como este. Son soluciones prácticas, básicas, pero que llegan a lo que se necesita cuando las circunstancias se dan. Es decir, más que todo para aplicaciones de pronto a nivel residencial y comercial, inclusive de pronto centros comerciales o malls, por ejemplo, oficinas y industrias. De pronto cuando quiero chequear para prestar un servicio de cuánto se requiere para una reparación, puedo llevar un equipo sin ser tan profesional y verificar si hay puntos calientes, dónde está el desgaste y que yo pueda hacer. Te voy a mostrar esto, pero no es tan sofisticado como para prestar un servicio. Allí es donde estos módulos térmicos pueden ser una claridad para poder llegar a lo que requerimos. Para esto, estas son las soluciones. Módulos que son de algo muy básico para un técnico, un supervisor o alguien que quiera de pronto migrar con mejor nivel de detalle. Inclusive hay algunas que ya vienen con super resolución. Haciendo un pequeño paréntesis, es un algoritmo que permite aumentar de 4 a 1 el nivel de resolución usando inteligencia artificial o redes neuronales, aumentando su nivel de detalle. Eso exclusivamente es para la Mini 2B2, la Mini 2 Plus B2 y la Mini X. La Mini 3 no lo tiene ni la Mini E tampoco. Pero son equipos muy prácticos que te van a aumentar el nivel de detalle como siempre uno quisiera tener. Hay una pequeña adicional, es que el módulo Mini X realmente es un brazo extendido que lo puedes conectar ya sea por cable al computador para transferir en tiempo real o lo puedes conectar ya sea digamos que tipo Bluetooth, digamos que hacia una tablet o hacia un teléfono y alguien estar moviéndolo o desplazándolo para que pueda visualizar todo en tiempo real con mejor calidad. Gran ventaja esta, puede ser mucho más rápido que cualquier otro que podamos ver en la competencia y que tiene un campo visual o una óptica que pues realmente de 37 por 50 grados, bastante interesante. Muy buena sensibilidad y este en particular es hasta 550 grados. Si aquí nos devolvemos, aquí creo que no está el resumen, pero todo lo que es la Mini E, Mini 2B2, Mini 2 Plus B2 son hasta 400 grados Celsius. Mini 3 va hasta 650 grados Celsius y la Mini X hasta 550. Dependiendo de lo que tú necesites, vas a tener menor o mayor cantidad de calidad, lo que nos va a ayudar a todos los que trabajamos con cosas del día a día a tener un módulo que podamos incorporar en cualquier momento directamente en mi celular. Lo que es realmente digamos que Mini 2 Plus B2, Mini 2B2 y Mini E tiene la posibilidad que son tanto para USB tipo C como para iOS. Así que nos va a funcionar hasta el iPhone 16 Pro Max. El 17 no se ha habilitado todavía, pero entonces todos esos iPhone inclusive vienen con módulos o empalmes para, digamos que la opción de Lightning. Así que va a permitir que de pronto lo puedan empalmar en teléfonos un poco más anteriores a lo que hay actualmente. Así que de pronto si estamos en un sistema eléctrico de una subestación, de un mall, de un centro comercial, de un conjunto residencial o inclusive ciertos lugares donde nos permitan el acceso, vamos a poder verificar con muy buena calidad, dependiendo de lo que queramos invertir, con mejores resoluciones, mejores calidad, mejor sensibilidad, simplemente empalmándolo, ya sea de forma inalámbrica o en el caso de todos los demás, a través del puerto tipo C o USB tipo C, ya sea para iOS o Android, y ver utilizando el High Micro Viewer. Vamos a poder ver con muy alta calidad lo que busquemos. Anomalías en este caso que para todas estas aplicaciones, la variación de temperatura por el incremento, todo lo que son sistemas eléctricos, filtros, fusibles, puntos de conexión, conectores, contactores, breaker, racks, ¿sí?
Muchas veces también estamos trabajando en todo lo que es HVAC. Muchas veces en la construcción queremos verificar con el puentes térmicos. Cuando de pronto hay una ventana que no quedó del todo sellado. Bueno, si hay alguien que esté de pronto conectado, se me puede colaborar cerrando su micrófono. Aquí ya cerré uno para no interrumpir. El tema de tuberías, cuando llevan de pronto algún tipo de líquido caliente o frío, podemos verificar si hay algo allí o no, inclusive cuando hay taponamientos, problemas en paredes, humedades y puentes térmicos, algún tipo de defecto, inclusive el aire acondicionado cuando hay algún problema en que no esté energizado o está de pronto consumiendo demasiado. A nivel de cocinas, cocción, locales de comida y restaurantes, verificar las temperaturas, inclusive los alimentos. A nivel automotriz, hacer el chequeo de cada uno de los componentes críticos de un automóvil, inclusive si hay puentes, si hay de pronto, eh, perdón, componentes que son calientes para hacer más confort, digamos, que el poder conducir. Por ejemplo, hay manubrios que tienen de pronto calefacción, la silla, tanto la parte de donde me siento como el espaldar con calefacción y verificar si hay uniformidad, ¿sí? Eso nos va a permitir verificar si el carro cumple con todos los estándares que quisiéramos. Algunas veces trabajamos con animales, trabajamos con seres vivos y muchas veces quiero verificar de pronto cuando hice una operación, cuando hay, digamos que alguien se lastimó, se golpeó, verificar si de pronto hay un trauma. Muchas veces el trauma baja la temperatura temporalmente y voy a poder verlo con una cámara, con un módulo termográfico, inclusive de pronto problemas en las manos, problemas de pronto en la piel con animales de igual forma, si mi mascota la golpearon, ella no me puede decir nada más que de pronto aullar o quejarse, pero puedo verificar si de pronto en alguna parte del cuerpo tiene algún tipo de problemática o de trauma o de golpe, ¿sí? Los que trabajan con caballos, con jockeys, muchas veces el caballo también tiene una temperatura, de pronto digamos que no puede pisar demasiado, si tiene un problema interno lo van a poder verificar. Disculpe que lo Tanto interrumpa. cámara como el módulo Mini 3 me permite tener mayor alcance y es muy óptimo para el tema de inclusive verificar a unos 5 u 8 metros dependiendo porque tiene buena resolución. Así que vamos a poder verificar, por lo menos para comparación, verificación de transformadores, bujes, el radiador, si es de aceite en este caso, si es tipo pedestal, vamos a poder verificar los conectores, los cables, los puntos de entrada y salida. Es crítico tener claro que utilizando el High Micro Viewer, que es completamente gratuito para todos los que trabajen de pronto con celulares, iOS o Android o tablets, puedan descargarlo libremente. La gran ventaja es que él nos permite configurar una gran cantidad de parámetros. Este software es bastante interesante, permite hacer muchas cosas y configurar para generar reportes. Inclusive es compatible con la mayoría de cámaras termográficas o con todas las cámaras termográficas de high micro que tienen comunicación inalámbrica, ya sea usando de pronto Wi-Fi o Access Point cuando pues lo tiene incorporado. Así que vamos a poder verificar, vamos a poder jalar la foto, actualizar los dispositivos, crear reportes de las tomas que yo crea conveniente o reeditarlas, que es muy interesante cuando trabajamos en campo y queremos dar un resultado lo más óptimo y más rápido posible, inclusive referirlo o mandarlo de pronto a una aplicación, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp o similar. Así que si yo tengo mis imágenes, simplemente voy a poder de pronto generar, digamos que algún tipo de reporte. También hay un tipo de software que se llama el High Micro Analyzer. Importantísimo, muchos otros fabricantes no permiten que estos módulos termográficos, la foto es en JPG plano. Aquí sigue siendo editable. Así que o lo haces con el software que está en tu celular o lo descargas y lo haces con el software directamente en tu computadora. Hay algunos parámetros que podemos, digamos, que modificar, como el tipo de visual que queremos. Hay que tener en cuenta que no digamos que no todas las imágenes tienen, digamos que toma digital o solo es exclusivamente térmica. Y esa puede hacer que de pronto tengamos menos opciones que configurar.
En el caso exclusivo, que la mayoría de las cámaras son exclusivamente térmicos, entonces voy a simplemente poder visual la térmica, pero voy a poder cambiar todas las paletas de colores para, no es más que la información distribuido en colores cálidos u oscuros, dependiendo de mi percepción cerebral que tenga, para ver de pronto que está o por debajo o por encima, poder pasar de un enfoque automático a manual, poder configurar varios puntos mínimos, máximos, el punto central y puntos estratégicamente simplemente con cliquearlo sobre la pantalla para tener la información que más yo necesito. Adicional, puedo ajustar alarmas por baja o por alta, ajustar la distancia e inclusive la emisividad. Acordémonos que la emisividad depende exclusivamente del material, de cómo está constituido. Por ejemplo, no es lo mismo algo que sea como un metal, algo que está oxidado, algo que está pintado, algo que está corroído, porque su comportamiento desde como superficie no va a permitir que la cámara, el detector, lo capte de igual forma. No es lo mismo una medición con contacto directo que por contacto indirecto. Así que muchas veces la mejor tipo de toma sería que fuera algo que esté pintado, corroído, sucio, oxidado. Aquí no tenemos que limpiar. Por más sucio que tenga por conducción térmica, nos va a facilitar hacer medidas. Dependiendo de cómo está constituida digamos que su superficie, va a tener valores diferentes. Todo lo que son valores entre 0,75 y en adelante, podemos decir que se conoce como alta emisividad y va a ser fácilmente medible. Todo lo que son elementos exclusivamente brillantes, reflectivos, que inclusive yo me pueda haber reflejado en ella, me puede hacer un poco más difícil la tarea y tengo que inclusive hacer mediciones más por comparación que por cuantificación. Bueno, vamos a seguir. Dentro de todo ese tema de sistemas eléctricos, vamos a ver que hay siempre ciertas causas que pueden generar que esa fricción, en este caso, o ese calentamiento se pueda notar. Muchas veces una conexión suelta o con exceso de torque, circuitos en cortocircuito que tengan más carga de la habitual, más que todo dependiendo si es digamos que un breaker, un interruptor, un totalizador. Muchas veces cuando alguien se agarra de él, se acerca o necesita ampliar la capacidad de de un sistema, se pega del más cercano y no contempla el tema de que tienen que manejar una uniformidad o que sea equilibrado el sistema, lo que puede conllevar a que hay componentes que puedan dispararse porque tienen alarmas por sobrecarga o por sobretemperatura. Así que hay que tener en cuenta muchas veces. Por otro lado, hay componentes que están demasiado envejecidos, con defectos, sucios, corroídos, llenos de humedad, que inclusive a simple vista, sin tener que hacer una visual térmica, pueden indicarnos de que están llegando o ya llegaron a un final de su vida útil y nosotros simplemente lo estamos alargando. Lo que si no medimos no podemos controlar y va a presentarse constantemente daños colaterales que no es el componente, es lo que aguas abajo él llega a visualizar, controlar o manejar. Inclusive puede poner en riesgo la instalación o generar conato incendio que puede poner en riesgo las personas que laboran allí. Así que todo lo que son conductores, sistemas eléctricos, paneles, transformadores van a ser de visualización. Muchas veces con un componente como este podemos llegar allí, verificar cuando hay una conexión está fatigada, muchas veces está sobrecargada, con un incremento de temperatura, o si son sistemas diversos, una muy baja temperatura. Muchas veces el punto que visualizamos por la temperatura que alcanza está asociado a ese equilibrio o desbalance, o por otro lado al tema de una alta resistencia eléctrica, cuando es el punto solamente que está presentando un incremento excesivo de temperatura. Así que vamos a ver que hay muchos componentes a los cuales les podemos hacer termografía porque realiza algún tipo de maniobra, está conectado a algo, realiza algún tipo de trabajo y simplemente no visualizamos o no chequeamos qué es lo que está conllevando. Hay que tener en cuenta que la termografía es simplemente una
un tipo de verificación por el comportamiento ya de estrés o de acoso por parte del componente que ya te está diciendo no doy más. Es complementario y en baja tensión ir acompañado de otras herramientas. Depende si estamos en sistemas mecánicos, por ejemplo, con un visualizador de vibraciones o, por ejemplo, con, digamos que un tacómetro para verificar cuando el equipo está yendo mucho más rápido de lo normal. En sistemas eléctricos, crítico o indispensable ir con una pinza voltiamperimétrica. Me ayuda a poder corroborar cuando estén en desequilibrios. ¿Por qué falla? ¿Qué es lo que pasa? Ejemplos de fallas típicos son conexiones de alta resistencia, conexiones corroídas, daños internos en los fusibles, fallos internos en los componentes, malas conexiones y daños internos. Bien, pudimos apreciar que hay una gran cantidad de opciones en las cuales un equipo como la serie Mini llega para hacernos la vida un poco más fácil. No es tan puntual, puede tener muchas aplicaciones en las cuales lo podemos llegar a usar. Sin embargo, inclusive toda solución tiene su límite y toca escalarla cuando ya el componente o es más profesional, el tipo de labor es más difícil, el lugar es más, digamos que controlado. Muchas veces vemos que las personas de seguridad, las de HSQ, exigen que no tengas el teléfono en la mano para poder realizar una inspección. No te lo permiten, no está dentro de las contempladas en sus normas y requieres que sea una herramienta que permita hacerlo a un nivel un poco más profesional. Para ello vamos a ver que también hay otro tipo de equipos que son de pronto complementarios a la serie mini que les mostré y que muchas veces si ya de pronto no alcanza para el presupuesto o el equipo de pronto se sobrepasa por el dimensionamiento del tipo de trabajo que voy a realizar, necesito una herramienta diferente. Así que aquí ya vemos que muchos ya tienen imagen digital, porque todos ya tienen cámara digital en algunos casos. Así que podemos ver mejor calidad de información, lo que nos va a permitir analizar con mejor nivel de detalle. No olvidemos que cuando estamos haciendo termografía hay que verificar exactamente, ¿cierto? O seguir una serie de recomendaciones para evitar malos entendidos o malas medidas. Primero, tener en cuenta que debe existir una referencia. Muchas veces vemos que hay muchos componentes que están trabajando en el mismo sistema, son iguales, aguas abajo manejan lo mismo, mismas condiciones ambientales, mismas capacidades de carga, y podemos asumir que deberían tener el mismo comportamiento, pero no siempre lo hacen. Así que podemos tener de guía algo que ya se le haya a uno último que tuvo una maniobra de verificación, de chequeo, de reparación, y lo podemos contrastar con lo que de pronto está operando en su día a día y aún no ha entrado en un mantenimiento para ver visualmente el desgaste o la degradación de color, de calor que existe en el componente. Conocer las temperaturas de operación bajo condiciones normales, las especificaciones del fabricante y del proceso, la temperatura normal en condiciones de máxima carga. Cuando hagamos termografía hay dos criterios importantísimos a tener en cuenta, sea como sea que se haga la termografía. Uno, no puede estar en reposo o estar apagado, tiene que estar con una carga estable en el tiempo. Y a eso conlleva hay que dos tipos de termografía. Una termografía que puede ser estable y transitoria por el tema de, digamos, se me fue bueno, en termografía, cuando un equipo está en reposo absoluto, tiene que ser iniciada, tiene que arrancarse. Entonces, cuando el equipo comienza a arrancar, va significativamente ir alcanzando temperatura hasta que llegue a un punto de estabilización. Y dependiendo del tipo o la máquina que sea, va a tomar más o menos tiempo. Sin embargo, en termografía siempre recomendamos que vaya durado varias horas de uso, digamos, de funcionamiento normal para que haya estabilidad en las temperaturas y no haya varianza, lo que conlleva que de pronto la termografía sea estable en el tiempo. ¿Sí? Entonces, primero es una termografía tipo transitoria y llega a un punto de estabilización. Ahí es donde vamos a realizar maniobras. Por eso es que no puedo simplemente, si está apagada, encender y hacer tomografía en ese mismo momento. Adicional, la carga o el movimiento de energía que conlleva aguas abajo. Tiene que haber un mínimo de carga y lo ideal es que esté casi entre el 80 y 90%. ¿Con qué fin?
Porque cuando algo está siendo forzado es que va a mostrar realmente cómo está cómo físicamente se está comportando. Si está con mínima carga o no hay nada conectado a ella o en vacío, no vamos a poder forzarlo y no vamos a ver si está bien o tiene algún tipo de problema potencial. Conocer los materiales de construcción. No todos los materiales, el calor se mueve de la misma forma. Hay materiales que se mueven más lento o que son altamente, digamos que hay componentes que son, ¿cómo se puede decir? Aislantes o materiales que son altamente conductivos. Y cuando trabajamos con materiales, elementos metálicos o digamos que todo lo que es cobre, todo lo que es aluminio, vamos a ver que internamente por ser un buen conductor eléctrico va a conducir muy fácilmente la energía y dependiendo de su tamaño, dependiendo de la diferencia de temperatura entre un punto crítico y uno normal o la cantidad de carga, vamos a tener más o menos tiempo de poder hacer algún tipo de maniobra. Por eso hay que entender muy bien de que depende de todas estas circunstancias, vamos a tener menos tiempo o más tiempo para poder encontrar la falla y reaccionar antes de que se presente una eventualidad. Conocer muy bien los conceptos eléctricos y mecánicos asociados a cómo funciona. La termografía simplemente muestra el patrón térmico del calor emitido de la superficie y que a través de la radiación que tiene o que permite, a través de este pequeño microvolúmetro, vamos a poder detectarla, plasmarla como un campo visual sobre el componente y tener un mapa térmico que me indique que está diferente a lo tradicional. Dependiendo de donde yo trabaje, habrán situaciones en las cuales de pronto el entorno puede molestar. Si trabajo al aire libre y estamos pasando de pronto, así sea un componente a piso, y pasan corrientes de aire excesivas, puede ralentizar el proceso de captar de mejor manera la temperatura a la cual está el componente. Es como si la naturaleza del aire es fría o cálida o es muy rápida, puede opacarme lo que está del otro lado que necesito medir. Por otro lado, también en interiores, dependiendo si hay de pronto refrigeración o calefacción o equipamiento de muy alta temperatura o de muy baja temperatura, se genera un círculo cerrado donde esa temperatura por convección se puede mover y puede impregnar equipos cercanos disminuyendo o aumentando su temperatura. Con base a eso, ya cuando comienzo a entender un poco más de eso, veo que hay equipos que me permiten configurar más cosas, lo que conlleva de pronto a soluciones un poco especiales. Cuando hago inspecciones hay que tener en cuenta que los acrílicos o separadores de pronto de algún tipo de polímero que son translúcidos no me permiten visualizar o tener toda la visual térmica del componente que está del otro lado. Deben ser retirados porque depende de su grosor, se van a comportar como un espejo o mitigar el calor no permitiendo que mi cámara lo visualice, perdiendo completamente la lectura que estoy haciendo allí. Sin embargo, hay unas mirillas termográficas especiales que sí me permiten en ciertas ocasiones, cuando son por seguridad, evitar arcos eléctricos y que está de pronto encapsulado en algo, ver en su interior. Es fácil hacerlo así. En sistemas mecánicos, si tengo algún tipo de latas o protectores que aíslen el motor a través del eje hacia la carga o al acople, deben ser retirados porque de lo contrario no voy a tener visual del componente y su funcionamiento. Dentro de termografía hay que tener en cuenta que hay dos tipos de termografía. Una cualitativa cuando trabajo por comparación. Inclusive depende de mi instrumento, la distancia a la cual esté, lo pequeño que se pueda llegar a ver y no lo vea lo suficientemente grande. Voy a trabajar por cualificación. Pero cuando tengo componentes contra qué, contrastar o comparar. Algo va a estar de pronto más caliente o menos caliente que lo otro. Así que puedo corroborar y digamos que tomar una decisión. Sin embargo, ya con una cámara termográfica que se acople o sea acorde a la necesidad, vamos a poder tener un mapa térmico, pero también mejor detalle, mejor resolución y lo suficientemente tener una precisión de mi lectura hacia el componente y poder comparar un punto numérico con respecto a otro. Y dependiendo de eso, tener un nivel de relevancia. La relevancia va a ser en pro del gradiente, del grado de dispersión que existe entre un punto conocido y un punto bajo prueba, con el fin de que yo pueda determinar qué tan separado está,
qué tan importante es y qué tan poco tiempo tengo antes de que se presente una eventualidad, que puede ser normal, leve, grave, crítica o muy crítica. Hay normativas que me dan puntos de referencia y que me dicen de pronto cómo optar, cuándo hacer cada cuánto hacer el tema de servicios, qué punto o valor de gradiente es normal o cuándo es excesivamente crítico. Dependiendo entonces ya cuando estoy en planta, en lugares donde ya el uso de un teléfono celular no me permite, puedo llegar a usar equipos ya sea de seguimiento, de chequeo a nivel de supervisión, que son de pronto todo lo que es la serie ECO, que es para reemplazar termómetros infrarrojos, o la serie B, que es para un supervisor ya más avanzado, con mejores prestaciones, o una tipo Pocket. Ya para alguien que realiza trabajos, que va a generar reportes o a prestar de pronto servicio, la serie M sería el ideal. Dependiendo del tipo de instrumento, de la resolución, del tamaño de la pantalla y la cantidad de opciones que tenga, voy a tener un equipo con mejores tipos de servicios. En termografía uno alcanza a diferenciar cuando es una sobrecarga o cuando es un problema de resistencia de conexión y depende de qué recorrido hay en el componente. Cuando es un punto de conexión exclusivamente, hablamos de resistencia de conexión, que puede ser porque está oxidado, corroído, deteriorado, oxidado, que está que se cae solo, o cuando es toda una fase o una línea o un recorrido a través de un conductor, es por sobrecarga, que si vamos acompañado de una pinza amperímetrica, lo vamos a poder verificar. Aquí de pronto algunos casos muy similares en contactores, en barrajes o puntos de conexión, en fusibles de protección, dependiendo del tipo de cámara, o tengo que estar más cerca o puedo estar más lejos y que sea todo mucho más grande y así asegurar que la medición la pueda usar, asegurar que sea cuantitativa y no solamente cuantitativa por cualificación. La diferencia entre si ven la foto que tengo en esta diapositiva, ven que en la parte de abajo se ve todo muy alejado, más apeñuscado. Puedo asegurar que allí, de pronto, depende de la cámara que tenga, solo podría asegurar que visualmente hay algunos componentes que están mostrando un patrón de mayor calentamiento, pero no podía determinar con alto nivel de precisión qué temperatura tiene por la distancia de separación. Todas las cámaras tienen algo que se llama campo visual instantáneo y con eso yo puedo llegar a calcular o valor IFO que viene en miliradianes y con eso puedo llegar a calcular según la distancia del objetivo, cuál es digamos que cuál es el tamaño más pequeño que puedo medir o si sé cuál es el valor más pequeño que puedo medir, a qué distancia máxima de separación puedo estar. La imagen de arriba, por el contrario, muestra todo grande y puedo trabajar tanto por contraste de colores de componentes que pueden estar activos y otros que no. En función también del tamaño me asegura que pueda tomar datos o temperaturas de puntos de esos componentes para poder definir un gradiente y saber qué debo hacer y su nivel de severidad. Aquí ponemos un caso en particular donde tengo un totalizador y podemos corroborar problemas en una línea de neutro, que puede ser simplemente por una mala conexión en el borne, presencia de corrientes armónicas. Así que si tengo una pinza de potencia o un equipo de análisis de calidad de energía, puedo llegar a constatar eso. El armónico del orden 3, todo lo que son de pronto ese tipo de armónicos en corriente, de orden 3, 6, 9, habitualmente se encapsula en la línea de neutro. Por eso hay que tener cierto dimensionamiento especial para la línea de neutro y que el calor que absorba me indicaría que hay una gran cantidad de corriente armónica allí o distorsión armónica total y puede evitar de pronto un conato de incendio, degradación del conductor o el aislamiento del cable, o digamos que simplemente corrientes de fugas que me ponga de pronto a tierra, digamos que cortos como tal. Dependiendo del tipo de equipo, vamos a tener mejor calidad de información que nos va a servir para tener mejores informes y poder tomar la mejor decisión. Mínimo cierta cantidad de cargas no puede estar en vacío y podemos corroborar a través del perfil de línea, vamos a poder verificar los puntos de entrada y de salida y ver su comportamiento de temperatura. Muchas veces vamos a ver que es un punto de conexión el que está molestando o en algunos otros casos toda la línea que está excesivamente caliente. Así que vamos a poder corroborar cuando es un problema de resistencia, de alta resistencia o cuando es de pronto cambios
mínimos o grandes de cargas que están de pronto en un componente por sobrecargas o desequilibrios en el circuito. Es importante tener en cuenta que cambios pequeños en el flujo de corriente resultan en diferencias de temperatura que son bastante considerables. Es bueno tener en cuenta que, digamos que con este tipo de soluciones, según sea el caso o quién va a hacer la maniobra, podamos tener el equipo idóneo, ya sea una serie eco para el técnico, el supervisor, que sepa qué está midiendo. Cambiemos todos esos antiguos termómetros infrarrojos que muchas veces estábamos adivinando dónde estábamos midiendo, y aquí vamos a tener siempre la opción de un equipo que me muestre toda la visual de dónde está trabajando o está el sobrecalentamiento o la baja de temperatura. Dependiendo de eso, equipos de pronto más sofisticados que me den mejor calidad de información, que tengan mejor sensibilidad, mejor resolución y me ayuden a tomar mejores decisiones. El tema de desequilibrios, como podemos ver, muestra un patrón de que toda la línea está con una diferencia térmica muy diferente a las otras simplemente por la visual que muestra. Así que una pinza perimétrica nos ayudaría. En el tema de los fusibles, según su cuerpo cerámico, van a ver que de pronto en una sola foto van a tener varios materiales, algunos que son de alta emisividad y otros que son de baja emisividad. Sin embargo, los que tienen alta emisividad vamos a poder asegurar allí el poder obtener la temperatura real a la cual el componente está alcanzando por un digamos que, desarrollo de trabajo. Un buen conductor de energía eléctrica es igual que un buen conductor de energía térmica, así que es un punto de referencia bien crítico. El tema de ese equilibrio, vamos a ver que toda la fase o todo el componente va a tener una temperatura anormal con respecto a los otros componentes que podemos tener en la misma visual. Si trabajamos con transformadores, vamos a poder verificar, dependiendo del tipo de transformador, algunos componentes como el radiador, el buje de entrada, el buje de salida, el conservador de aceite y el núcleo del transformador. Con una cámara como la M31 o la M60, a cierta distancia vamos a poder asegurar una buena medida y que la toma sea lo suficientemente clara para un equipo tan crítico como es este transformador, para manejar toda la alimentación o toda la subestación del sistema de la planta o el circuito que estemos trabajando. Va a depender del nivel de aceite, por eso es importante verificar el radiador, que a través de él el aceite va a fluir y me va a ayudar a bajar la temperatura o a disipar la temperatura. Hay dos puntos críticos: el radiador no puede estar taponado, no puede estar deformado, no puede estar botando aceite. Y el conservador de aceite debe estar mínimo de entre la mitad o el 60% para que evitemos que se pegue, no fluya o que no haya suficientemente aceite para que se baje la temperatura del directamente transformador, reduciendo su vida útil, ¿sí? Entonces vamos a poder verificar los puntos, los conectores, los empalmes, los bushings, las líneas, las grapas de amarre, los elementos de suspensión de arriba, de media tensión a baja tensión, depende del tipo de transformador. Cuando trabajamos con transformador seco también, tenemos que destapar digamos que las tapas de protección para poder corroborar problemas en los encauchetados por cada fase, poder verificar si hay problemas de cortocircuito entre los devanados o incrementos excesivos de temperatura por de pronto la resina utilizada no está aislando bien. Debemos verificar todo y con una cámara como la M31 o M60, si vamos a prestar servicios, sería suficiente. Si es para el chequeo del día a día, podemos verificar una serie ECO, POCKET o B, dependiendo de la necesidad. Aquí podemos ver algunos patrones de muy baja temperatura. Un radiador nunca puede estar a baja temperatura, tiene que estar siempre caliente, porque me estaría indicando que sí está moviéndose, está disipando el calor. El aceite está caliente porque está sacando o moviendo el calor con el fin de que el núcleo del transformador o el devanado no se caliente lo suficiente y ponga en riesgo el componente. Aquí podemos ver un caso ya real, donde el radiador está en una parte de las aletas completamente, digamos que no está circulando el aceite, por lo que no está regularizando la temperatura, y puede ser debido a bajo nivel de aceite, taponamiento del ducto, deformación del radiador, fuga de aceite refrigerante, lo que conlleva un degradamiento de aislamiento, un riesgo de arco y explosión de chafo, riesgo para operadores y largos tiempos para poder recambiarse como tal. Casi nadie nunca usa un equipo de backup por una subestación o un transformador.
Aquí podemos ver todos los que trabajan con paneles fotovoltaicos. Entonces, depende del tipo de cámara que yo tenga, puedo verificar la célula que compone o el conjunto de células que compone un panel fotovoltaico y verificar dónde está la problemática. Acordémonos que en sistemas fotovoltaicos las mediciones se realizan entre 10 de la mañana y 2 o 3 de la tarde cuando hay mayor irradiancia solar, lo que es cuando mayor absorción de sol puede tener y mayor energía puede, digamos, que aprovecharse. Muchas veces hay problemas de como pequeños parches que indican que la célula está fallando. Puede ser de pronto por mala instalación, por suciedad, por contaminación, por cortos o por problemas de fabricación. Así que podemos corroborar ya sea de la forma frontal, que muchas veces es complementaria al uso de dron, o por la parte de abajo cuando hay posibilidad para verificar por conducción térmica, lo mismo que se ve arriba, se ve abajo, y poder verificar inclusive los diodos en derivación, podemos verificar los puntos de empalme, la caja combinadora, digamos que el sistema de rectificación, si hay banco de baterías, si es a nivel residencial o comercial, lo podemos verificar, e incluso todo el tema, por ejemplo, de conectores MS4 cuando están mal empalmados. Todo tiene un patrón típico que nos va a permitir verificarlo. Los que trabajan con tarjetas electrónicas a un nivel más profesional pueden comprar una cámara de estas y con lente macro ampliar excesivamente mucho los detectores al ser energizados y poder corroborar dónde está la falla. Todo lo que son puestas en marcha de tarjetas, cortos en componentes, todo lo que son tarjetas de variadores, UPS, PLC, controlador, reguladores, dispositivos electrónicos de alto valor, computadores industriales, celulares, PCs, todos los que trabajan con telefonía, data center, vamos a poder verificar todo lo que son sistemas de tráfico y células de comunicaciones, antenas y, y sistemas de control, equipamiento de celular para tráfico, equipos de emisión crítica, todo lo que son UPS, bancos de baterías, sistemas de transferencia y respaldo, algunos sistemas secundarios como aires acondicionados y sistemas de refrigeración, según sea el caso. Para ello, pues tenemos toda la serie Mini, la Eco B, Pocket y M, que es todo para lo que es baja tensión. Aquí muestro algo de la serie Eco, que es muy interesante, muy básica para que todos los técnicos reemplacen su antiguo termómetro y se vea lo suficientemente interesante para que no adivinemos a dónde apuntamos o dónde está la anomalía por calor. Incluso pueden verificar en la página web de Jaimigro, donde hay un Spot Size Calculator y podemos simular ciertas, digamos, qué condiciones, de qué equipo, según sea el tipo de aplicación. Es importante tener en cuenta dónde y cómo voy a usar mi equipo, cuál es el alcance, quiénes son los usuarios que van a usarlo, un sistema eléctrico, mecánico, electromecánico, HVAC, si digamos que baja tensión, media tensión, alta tensión, tratamiento térmico, uso de calderas, hornos rotatorios, todo lo que es, dependiendo de ello, voy a poder verificar qué tipo de medición voy a necesitar. Inclusive el grado de separación que existe, el tamaño más pequeño que voy a medir, la seguridad por distancia, o si hay riesgos de medición. Es importante con el fin de que yo pueda indicar o saber qué equipo necesito. Ahora bien, esto es como la parte que quería tocar con ustedes con el fin de que conozcan todo. Vamos a ver de pronto qué dudas tienen. Los factores climáticos afectan la lectura. Sí, como ya había comentado, si estoy trabajando en un lugar muy frío me va a afectar, si trabajo en un lugar muy cálido me va a afectar. Hay que tener en cuenta porque es una medición indirecta, inclusive en interiores. Hay que tener en cuenta que si la corriente de aire es muy fría o muy cálida, de muy alta velocidad, no debemos hacer termografía. Si llueve o hay neblina o nieve, no debemos hacer termografía. Si hay lluvia o nieve por tema de vaporización, va a hacer que el componente ceda temperatura o el calor del componente se disminuye por vaporización por la baja temperatura. Si estamos en lugares donde hay brisa o hay aire a muy alta velocidad, puede también disminuir el delta del componente. ¿Sí? Inclusive por más que no tengamos problemas de mantener muy fijo nuestras manos y no tengamos micro movimientos,
puede existir la posibilidad de que la imagen se vea completamente corrida o no estable. Pues es importante que cuando haga una medida, sea el equipo que sea, tome más de una medida y o en más de un ángulo, con el fin de evitar inconvenientes. Celulares muy obsoletos, si tienes un celular con el conector que no es, pues no te va a servir. Tampoco un celular de pronto que sea de más de, no creo que más de 10 años. No hay un listado global de todos los celulares con lo que es compatible. Hay microviewer, pero es importante tener en cuenta que pues tienen que ser un teléfono por lo menos de los últimos 5 o 7 años que puede funcionarte. Si es el típico mini conector, no el mini USB, sino el anterior, puede que ya no lo coja, no es compatible. Hay una pregunta más, Ricardo. Aquí aquí estoy leyéndolas. La cámara, la radiación que absorbe de cualquier objeto no es ningún tipo de radiación tóxica o dañina. Lo único hay que tener en cuenta que depende de la distancia que estemos, el componente o el sistema la aplicación no puede ser excesivamente caliente porque sí puede afectar nos puede afectar a nosotros si estamos muy cercanos a ellos. ¿Sí? Todo componente electrónico tiene un grado de protección. Los módulos térmicos son IP40. Las cámaras termográficas todas son IP54. ¿Sí? Entonces también inclusive tienen una temperatura de funcionamiento del componente, del área, del entorno, inclusive de cómo se guarda. No debe sobrepasar más o menos los 65 o 70 grados el entorno, a menos que pongamos el equipo y por tema de calibración lo ajustemos para que trabaje. No puede estar en un lugar donde haya 200 grados, digamos que la temperatura ambiental, como en algunos casos pasa, ¿sí? Porque pues, puede poner en riesgo el componente. Para toda la aplicación industrial, sí, no hay ningún tipo de inconveniente. Permítanme un segundito y voy aquí revisando todo lo que son preguntas. Falla de diodo se ve como una línea en el panel, vas a ver el diodo excesivamente caliente, o si de pronto está abierto por daño, vas a ver que el puente rectificador va a estar completamente muerto si no está pasando energía o si no hay energía si está desconectado. Entonces, de ahí para adelante el tema de, digamos, de conversión de energía va a ser completamente errado. Los lentes macro solamente hay una opción para la serie B, un lente macro especial para la Pocket 2 y un lente macro que es compatible con la serie M. Dependiendo del tipo de equipo, para la serie Pocket y B son muy económicos. A la serie M, pues es mucho más costo, es de mayor costo, teniendo en cuenta que la serie M es de mayor capacidad. Voy aquí a seguir leyendo las últimas y ya si tienen algunas dudas, con mucho gusto. Los lentes macro son exclusivamente para tarjetas electrónicas. Todo lo que son PCBs, tarjetas, no es para, si no lo vas a usar para eso, no se tiene que colocar, ¿sí? Inclusive cada una de estas cámaras tienes que decirle que va a leer a través del lente macro, si no, no te lo va a coger y no lo vas a poder hacer la lectura, o sea, no te sirve para medir, o sea, si vas a colocar el lente para verificar en un tablero, no te va a funcionar para nada, no es para eso, es exclusivamente para componentes microscópicos o muy chiquitos y simplemente funciona como una lupa especial para ampliar el nivel de detalle. Que te acerques o te alejes del objeto hace variar la temperatura del objeto, sí. De hecho, ese es el principio de cómo se calibra una cámara termográfica. Hay que tener en cuenta un cuerpo negro con un tamaño focal y dependiendo de la distancia que te haga según las características técnicas del dispositivo y su IFO, si estás dentro del área de cobertura, según el tamaño del objetivo, vas a medir que no hay un cambio muy drástico, pero si te comienzas a mover, va a ser cambiante
y la incertidumbre va a ser de medida mayor. Ya no van a ser más o menos 2 grados Celsius, sino que a medida que te vayas alejando, el rango de error va a ser mucho mayor. Por eso hay que respetar las distancias a la cual cada dispositivo por su óptica maneja. ¿Cómo hacer cuenta cuando la cámara se descalibró? El ideal es ir a una fuente conocida de un componente y que yo sé cuál es la medición. Las cámaras termográficas, la mayoría, tienen rangos de medición que son de más o menos 2 grados Celsius. Si la temperatura de pronto tienes un indicador y te marca que son 50 grados, puede estar 2 grados por encima o 2 grados por debajo, o 2% cuando es por encima de 100 grados Celsius. Si un valor ya difiere más de 5 o 6 grados, hay una problemática grande. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable calibrar? Depende del uso y abuso del instrumento. Los módulos térmicos no se pueden calibrar porque no tienen imagen, ¿sí? Sin embargo, esos habitualmente no se descalibran tan fácilmente. Las cámaras, el módulo, el módulo de radiación óptica se puede llegar, o el equipo se calibra más o menos o anual o cada 2 años, dependiendo de las normas ISO o los estándares de la compañía que así lo ameritan. Cuando alguien presta servicio con una serie M, que es el mínimo que uno recomienda, sí debería mandar a calibrar cada año. Estamos trabajando para que todos los países lleguen a tener un laboratorio donde calibrar cámaras. No solo calibrar, sino por comparación, sino ajustar el módulo térmico si está fuera de medida. Ricardo, ahí te paro un poco porque en relación a las calibraciones, en Argentina no tenemos digamos, conforme ISO no hay un número exacto, pero sí, por ejemplo, por usos y costumbres, si el técnico va a una planta y pasaron Sí, más de 12 meses, es probable que, como decís vos, la empresa le diga, tráeme el equipo calibrado con un certificado de calibración. así es, totalmente. Eso es una de las principales preguntas que tenemos en relación no solo con las cámaras, sino con todos los equipos. Pero los certificados no tienen una fecha de vencimiento y los podemos poner legalmente, con lo cual es probable que cuando uno vaya a hacer un trabajo a algún tercero, ese tercero tenga un determinado, digamos, sistema de calidad que le pida, bueno, a los 12 meses o a los 24, dependiendo lo que el cliente quiera. Continúa, Ricardo, perdón. Listo, perfecto. Otra pregunta. Si la cámara no está en enfoque correcto, detecta igual la temperatura correcta. Voy a contestar con una pequeña analogía. ¿Qué pasaría si tú tienes tu celular o unos binoculares más bien y está mal enfocado? ¿Cómo se vería? Un poco distorsionado. Ahora bien, si en el plano digital se ve distorsionado, ¿qué tal si estuviera mal enfocado desde el punto de vista termográfico? Completamente la temperatura sería anormal o no estaría mostrando el patrón típico. Y súmala a eso si estás a una distancia inapropiada. Un punto de revisión para cámaras termográficas es cómo lo configuramos. ¿Qué se configura? En la serie mini, como mencioné, uno de pronto verifica la temperatura del entorno cuando te lo permite y verificar la emisividad y distancia. En cámaras termográficas tradicionales ya tienes que configurar temperatura del entorno, que es la ambiental, temperatura de fondo o de fuentes parásitas, si hay calderas u hornos o algo muy frío, que es la temperatura que puede ese elemento como fuente parásita irradiar sobre un lugar cerrado. Por otro lado, la humedad relativa, la emisividad y la distancia. Son esos 5 puntos que debemos configurar en cualquier cámara termográfica que sea diferente a un módulo térmico. ¿Existe normativa? Si hay una, no la coloqué aquí en este equipo. La NFPA 70B te indica las recomendaciones, como habla de todos los EPPs, también de los equipos mínimos utilizables en termografía para prestar servicio, e incluso tiene una tabla donde hace la recomendación de que depende del tipo de activo, cada cuánto a nivel de criterio se debería hacer termografía. Hay una norma ANSI
que indica la tabla, no recuerdo ahorita el nombre, no me la sé de memoria, que nos indica entonces también el tema de la diferencial térmico entre un punto conocido con respecto al otro, crea una semaforización y con base a eso determinas cuál es el plan de acción. Se utilizan este tipo de cámaras para localizar problemas en locomotoras, en ferrocarriles. Se puede verificar la temperatura de pronto, más que todo, del riel cuando alcanza cierta temperatura, pero la he visto más que todo en aplicaciones mineras, donde de pronto por autoignición no puede moverse, alcanzar cierta temperatura porque ese fricción, cuando está cargado digamos que esos trenes o locomotoras de carbón, podría autoiniciarlo. Entonces sí tienen un control de temperatura. Todas las cámaras termográficas tienen una sensibilidad térmica, que sería el mínimo de temperatura o la mínima temperatura que la cámara es capaz de reaccionar para detectar. Eso se mide prácticamente en un parámetro digamos, de grados Kelvin, habitualmente 40 grados Kelvin, 40 grados Kelvin, 50 grados Kelvin, perdón, en 40 milikelvin, 50 milikelvin. A medida que sea más pequeño, mi cámara tiene mejor nivel de detalle y claridad, o que puede detectar cosas más chicas. O en grados Celsius, por ejemplo, 0.04 grados Celsius, 0.035, 0.020, entre más chico, mucho mejor. ¿Me parece, Ricardo, si le damos un cierre? Te agradecemos, como siempre, por la claridad del webinar. Eh, la verdad que estuvo súper completo, súper práctico.